Profesor, ayúdenos. ¿Qué dice esto? La palabra aquí, kappa, omicron, rho, significa el jefe. ¿De qué? ¿El jefe de qué? Durante siglos, los historiadores creyeron que cada palabra de Jesús ya era conocida. Pero en la orilla norte del mar de Galilea, los arqueólogos han descubierto algo que lo cambia todo. Hemos estado descubriendo restos asombrosos de un complejo eclesiástico bizantino. La iglesia ocupa una superficie de aproximadamente 1,5 dúnam. Un descubrimiento enterrado durante 1500 años que revela lo que Jesús le dijo en secreto a Pedro, palabras nunca registradas en ningún evangelio. En la época bizantina, esta hermosa basílica se construyó aquí y parece estar dedicada al apóstol Pedro. Sí, lo que encontraron estaba sellado bajo siglos de barro oculto en una iglesia olvidada construida por los primeros seguidores de Cristo. Y el mensaje que conservaba podría reescribir uno de los momentos más importantes de la historia cristiana. El mosaico debajo del barro. En la orilla norte del mar de Galilea, no lejos de la desembocadura del río Jordán, un equipo de arqueólogos inició una excavación que pronto haría historia. Al principio el sitio parecía vacío. La orilla estaba silenciosa. El suelo rebosaba de capas de lodo acumuladas durante siglos de inundaciones. Muchos estudios anteriores habían desistido de la zona calificándola de inviable, pero este nuevo equipo creía que algo acechaba debajo. Los pescadores locales llevaban tiempo hablando de piedras talladas que aparecían al bajar el nivel del agua, y los arqueólogos querían saber qué yacía bajo ellas. La excavación comenzó en pleno verano. El aire olía a arcilla húmeda y sal. Los trabajadores raspaban la superficie lentamente haciendo sonar sus herramientas sobre la tierra densa. Durante varios días no encontraron más que barro, conchas y cerámica rota. Entonces, a la quinta mañana, una paleta golpeó algo liso y sólido. El sonido fue más agudo que el de una piedra. Ensancharon la zanja limpiando la superficie a mano. Una hilera de pequeñas baldosas empezó a aparecer bajo el limo. Los colores eran tenues al principio, pero luego se aclararon a medida que el agua arrastraba la tierra. Durante las 2 semanas siguientes, el equipo trabajó por secciones exponiendo cada día más de la estructura. Lo que descubrieron fue asombroso muros gruesos, esquinas definidas y una cámara curva en el extremo oeste. El tipo de característica que solo se encuentra en iglesias antiguas. Según sus notas de campo, el área expuesta medía aproximadamente 1,5 dúnam, lo suficientemente grande como para albergar a cientos de personas. No se trataba de una simple capilla, era una iglesia bizantina. Cuando los restauradores comenzaron a fregar el suelo, la habitación cobró vida. El mosaico que había debajo era casi perfecto, con patrones nítidos y coloridos, a pesar de los siglos transcurridos. Cerca del centro surgieron tenues letras griegas. Un lingüista las leyó lentamente hasta que la línea completa quedó clara. Pedro, jefe de los apóstoles y poseedor de las llaves del cielo. Durante un largo instante nadie habló. Las palabras no eran un adorno, eran una proclamación grabada en el corazón mismo del suelo. Las letras estaban limpias, la lechada intacta, la superficie excepcionalmente conservada. Algunos miembros del equipo creían que la habitación había sido sellada para protegerla. Otros advirtieron contra especulaciones hasta que nuevas pruebas lo confirmaran. Aún así, una cosa era segura. El mosaico había sido colocado allí con un propósito. Al ponerse el sol, el equipo volvió a cubrir el suelo para protegerlo. El lago brillaba silenciosamente a lo lejos. Abandonaron el lugar esa noche sabiendo que habían encontrado algo mucho más grande que una ruina. Según sus notas, una pregunta persistía en la mente de todos. ¿A qué historia pertenecía este mosaico? ¿Y qué tipo de pueblo lo rodeaba? Para responder a esa pregunta, tendrían que remontarse al pasado.
a un lugar mencionado desde hace mucho tiempo en las Escrituras, pero que no aparece en los mapas del mundo. La ciudad que perdieron los evangelios. El equipo creía que el mensaje del mosaico apuntaba a un nombre que había resonado en las Escrituras durante siglos: Betsaida. Era el pueblo que, según los evangelios, había albergado a Pedro, Andrés y Felipe. Aquí fue donde Jesús llamó por primera vez a sus seguidores y realizó muchos de sus primeros milagros. Sin embargo, en algún punto entre la historia y el tiempo, la ciudad desapareció. Después del primer siglo, su nombre desapareció de todos los registros conocidos. Las inundaciones remodelaron el límite norte del mar de Galilea, y la costa se alejó de donde una vez estuvo. La ciudad que presenció el inicio de la fe había sido absorbida por la tierra y la memoria. Los primeros peregrinos del siglo IV intentaron encontrarla. Recorrieron la costa de Galilea guiados únicamente por historias, señalando los lugares por donde creían que Jesús caminó. Algunos marcaron las colinas equivocadas. Otros construyeron pequeños santuarios con la esperanza de haber elegido bien. Pero ninguna prueba perduró. Con el paso de los siglos, la ciudad dejó de ser un destino turístico para convertirse en un misterio, un fantasma sagrado oculto bajo el lodo y los juncos. Para el siglo XIX, los eruditos reanudaron la búsqueda con mapas y palas. Dos sitios principales llamaron la atención. Uno era Et Tel, un montículo a casi 2 kilómetros tierra adentro. El otro era El Araj, una llanura cercana al agua. Cada sitio contaba con apoyo y pruebas, pero ninguno podía silenciar al otro. Et Tel contenía importantes restos de la Edad de Bronce, pero pocos de la época de Jesús. El Araj contenía cerámica romana y restos de suelos de mosaico, pero las inundaciones dificultaron su estudio. El debate se prolongó durante generaciones. Informes de prospecciones de principios del siglo XX indicaban que ambos lugares albergaban restos antiguos, pero los hallazgos eran dispersos e incompletos. Betsaida seguía desaparecida, una ciudad mencionada por todos los lectores del Evangelio, pero nadie la vio. Esto empezó a cambiar en 2016. Un nuevo equipo internacional regresó a El Araj con herramientas modernas y un objetivo claro: resolver la cuestión de una vez por todas. Mediante análisis de suelos e imágenes magnéticas, detectaron densas formas bajo la superficie, evidencia de muros, caminos y cimientos. Al excavar más profundamente, encontraron cerámica, vidrio y monedas que datan del siglo I. En cuestión de meses comenzaron a surgir estructuras del lodo. Según algunos arqueólogos, las capas mostraban no solo un pequeño asentamiento, sino una próspera aldea pesquera que encajaba perfectamente con la época de Jesús. Por primera vez, la evidencia y las escrituras parecían coincidir. Betsaida, la ciudad que los evangelios habían perdido, comenzaba a regresar al mundo, y pronto la tierra daría algo más que edificios. El equipo se adentró en la tierra, esperando encontrar pequeños fragmentos de una antigua aldea. Pensaron que podrían encontrar algunos muros rotos, algo de cerámica o un trozo de camino. En cambio, empezó a aparecer el plano de una gran iglesia cristiana primitiva del período bizantino. Día a día, un detalle llevaba a otro. Un pequeño muro se convirtió en un conjunto de habitaciones. Los círculos de piedra resultaron ser bases de columnas aún fijas. Al final de la tercera semana, descubrieron una habitación curva en el extremo este, el área donde se alzaba un altar en una iglesia antigua. En ese momento supieron que se trataba de una iglesia y no de una casa ni un almacén. El tamaño sorprendió a todos. La planta era más amplia que las pequeñas capillas conocidas en los pueblos cercanos. El plano era limpio y equilibrado. La calidad de la construcción era alta. Cuando los restauradores limpiaron el suelo, encontraron mosaicos de pequeñas piedras rojas, azules y blancas, dispuestas en patrones cuidadosos.
La luz del sol realzaba aún más los colores. Esta no era una simple sala de oración de pueblo. Según algunos arqueólogos, parecía un lugar construido para atender a numerosos visitantes. A medida que excavaban más tierra, llegaron a capas más antiguas que la propia iglesia. Bajo los cimientos encontraron indicios de un pueblo del siglo Pinuán. Había anzuelos pesas para redes y cerámica de cocina sencilla. Estos objetos coinciden con los que habrían usado las familias de un pueblo pesquero. Los hallazgos sugirieron que una comunidad obrera vivía aquí mucho antes de la construcción de la iglesia. Al parecer, los constructores de la iglesia eligieron este terreno a propósito, no por casualidad. Los relatos escritos ayudaron al equipo a comprender el panorama general. Un peregrino del siglo VIII, llamado Willibald, escribió sobre una iglesia de los apóstoles junto al mar de Galilea. Dijo que se alzaba donde antiguamente estaban las casas de Pedro y Andrés. Durante años, muchos eruditos descartaron esa afirmación. Dijeron que parecía una leyenda. Sin embargo, en este caso, el sitio de El Araj coincidía en muchos aspectos con su descripción. Había habitaciones para huéspedes, había partes de una casa de baños, había un gran patio donde los viajeros podían reunirse. Según informes de campo, esta era la primera vez que la historia escrita y la evidencia terrestre coincidían tan estrechamente. En este punto, el equipo sintió que leía una historia con múltiples capas. Primero había un pueblo pesquero de la época romana. Más tarde, una comunidad cristiana construyó un santuario sobre él. Esa decisión tenía sentido. Los primeros cristianos solían construir sobre lugares que querían honrar. Algunos miembros del equipo creían que esta iglesia se había erigido para proteger la memoria de los apóstoles. Otros dijeron que necesitaban más pruebas antes de afirmarlo. Todos coincidieron en que el sitio no era aleatorio. Aún así, quedaba una pregunta pendiente. ¿Por qué se había elegido este lugar con tanta precisión? Pronto descubrieron que la respuesta aguardaba bajo sus pies. Un mensaje escrito en piedra, enterrado en el corazón mismo del suelo. La inscripción que hablaba a través de la piedra. La inscripción se encontraba en el centro del salón principal de la iglesia. Este espacio se llama nave. Es la amplia zona donde se encontraban los fieles. Un marco circular de pequeños azulejos brillantes rodeaba un panel plano de texto. Los conservadores lo limpiaron lentamente con cepillos suaves y agua. Letra a letra, las palabras cobraron vida. El equipo formó un semicírculo alrededor del panel, mientras el especialista en griego lo leía en voz alta y firme. El texto comenzó como una dedicatoria estándar. Atribuía la obra a un hombre llamado Constantino. Lo llamaba siervo de Cristo. Este lenguaje es común en los pisos de las iglesias de la época. Posteriormente, la línea cambió. Honraba a Pedro como el jefe de los apóstoles y como el poseedor de las llaves. Todos lo entendieron. Era un eco del versículo que muchos creyentes conocen del Evangelio de Mateo. Pero las últimas palabras dejaron a la sala paralizada. La inscripción se refería a las llaves de las esferas celestiales. La frase parecía fuera de lugar. Según los epigrafistas del lugar, esta frase no aparece en ningún manuscrito bíblico conocido. Los lingüistas del equipo comentaron que el término parecía una idea muy antigua. Aludía a una visión del cielo en capas o reinos. Algunos eruditos que participaron en la llamada sugirieron posteriormente que la redacción podría reflejar una expresión aramea que usaban los primeros creyentes al hablar de la autoridad de Dios. Insistieron en que se trataba de una propuesta, no de un hecho comprobado. Dijeron que la frase podría haber pasado al griego a través de la predicación local antes de que se escribiera. El equipo revisó las cartas nuevamente. El corte fue preciso. Los ángulos eran limpios. No hubo correcciones en el diseño. La altura de las letras era uniforme. No fue un trabajo rápido hecho por un albañil de pueblo. Parecía un texto que debía tener peso. Según las notas de campo,
Las líneas eran tan nítidas que el suelo debió estar protegido en sus inicios. Esto explicaría por qué la superficie muestra tan poco desgaste. Otros advirtieron que solo las pruebas de laboratorio pueden confirmar cuánto tiempo estuvo expuesto el suelo antes del entierro. Lo difícil fue el significado de las palabras. Si la frase conservaba un dicho local, entonces el mosaico podría contener el eco de una enseñanza que nunca llegó a los evangelios escritos. Algunos miembros del equipo sintieron entusiasmo. Otros se sintieron preocupados. Algunos dijeron en privado que este tipo de afirmación provocaría la ira de más de un bando. Según informes de sesiones informativas posteriores, los directores emplearon un lenguaje muy cuidadoso. Dijeron que la inscripción amplía el texto conocido. No afirmaron que altere las escrituras. Incluso sin conclusiones firmes, el efecto fue inmediato. El sitio pasó de ser una iglesia interesante a un lugar con el poder de replantear los debates sobre el papel de Pedro y cómo los primeros cristianos recordaban las palabras de Jesús. Las letras no parecían decorativas. Parecían un mensaje grabado en el suelo para futuras miradas. Para comprender por qué alguien ocultaría tal afirmación, los investigadores recurrieron a las personas que construyeron este santuario y a la fe que guió sus manos. La fe que recordaba dónde caían las palabras. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes no usaban mapas ni guías escritas para encontrar lugares sagrados. Confiaban en la memoria. Construían donde, según las historias, habían tenido lugar momentos sagrados. Las iglesias se erigían sobre cuevas, pozos y colinas, donde la gente creía que Jesús o sus seguidores habían estado alguna vez. No se trataba de superstición. Era una forma de mantener vivos esos momentos. Los constructores de estos primeros santuarios se consideraban guardianes de la memoria más que creadores de algo nuevo. En toda Tierra Santa, esa misma lógica moldeó la geografía de la fe. La iglesia de la Natividad en Belén se construyó sobre una cueva que, según se dice, marcaba el nacimiento de Cristo. La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén se alzaba sobre la colina donde se creía que fue crucificado y enterrado. En Nazaret, la iglesia de la Anunciación honraba el lugar donde el ángel habló con María. Ninguno de estos sitios fue elegido al azar. Fueron seleccionados por generaciones que aún conservan historias vivas, transmitidas de generación en generación a través de familias, viajeros y comunidades locales. La iglesia de El Oraj parecía seguir ese mismo patrón. Sus constructores eligieron un terreno que generaciones anteriores ya habían marcado como sagrado. Incluían habitaciones para huéspedes, un baptisterio y un amplio espacio central para el culto. Según informes, estas son características comunes en los complejos de peregrinación que recibían a viajeros que acudían a orar o buscar sanación. Cada elemento del diseño evocaba la memoria. Nada en la estructura sugería invención ni expresión personal. Los constructores querían preservar algo que ya creían que había sucedido allí. Algunos arqueólogos creen que el sitio refleja un esfuerzo por mantener viva la memoria oral. El suelo bajo la basílica podría haber estado asociado con eventos del ministerio de Jesús. Para ellos, el diseño del edificio en sí mismo actuó como una declaración. Aquí es donde una vez cayeron las palabras. No protegían una idea, sino una voz que creían que había hablado en esa tierra. Desde esta perspectiva, Pedro era más que un discípulo recordado en piedra. Él cumplió una promesa dada directamente por Cristo. El mosaico del suelo que lo designaba como el jefe de los apóstoles quizá no fuera una simple decoración. Podría haber sido un recordatorio en clave de una conversación que los primeros seguidores jamás quisieron perder. Algunos estudiosos se muestran cautelosos. Afirman que sin pruebas escritas, nadie puede estar seguro de lo que los constructores registraban.
pero incluso ellos coinciden en que la combinación de arquitectura, inscripción y ubicación apunta a una preservación deliberada. Quienes construyeron esta iglesia no inventaron la historia, transmitieron algo. Y según estudios recientes, lo que transmitieron podría no haber sido solo un título o un nombre. Podrían haber sido las mismas palabras que Jesús le dirigió a Pedro. Cuando los epigrafistas limpiaron el último anillo del mosaico, aparecieron letras tenues que nadie había notado antes, y el significado cambió por completo. Las llaves, el reino y las palabras ocultas. La limpieza final comenzó con revisiones rutinarias. Los conservadores fotografiaron el piso con luz natural. Luego, el equipo técnico utilizó imágenes infrarrojas para escanear la superficie en busca de marcas tenues. Según el registro de campo, la cámara captó un fino anillo de texto alrededor de la inscripción principal. Estaba muy desgastado, casi invisible a simple vista. Con la luz infrarroja, letras que parecían manchas comenzaron a desprenderse de la piedra. La sala quedó en silencio. Un epigrafista trazó el anillo en una tablilla, mientras un segundo especialista leía las letras en voz alta. El texto estaba incompleto en algunos puntos, pero quedaba suficiente para construir la línea con seguridad. Tras varias pasadas, el equipo escribió la reconstrucción en el cuaderno. Decía: le dijo, guarda mi casa porque voy a preparar los cielos. Las palabras no coincidían con ningún versículo registrado. El tono era personal. Parecía un discurso directo. Los traductores repasaron la gramática. Observaron que el ritmo no se sentía como el del griego posterior. Se movía como un patrón de habla más antiguo. Algunos académicos que participaron en la llamada dijeron que el verso se ajustaba a la forma de las frases arameas tempranas. Sugirieron que podría tratarse de un recuerdo local traducido al griego para el mosaico. Fueron cautelosos al aclarar que se trataba de una propuesta, no de una prueba. Otros miembros del grupo pidieron cautela y señalaron que se necesitaban más pruebas y revisión por pares. La estructura de la oración captó la atención de todos. Parecía una extensión de Mateo 16, versículo 19, donde Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. Aquí, la redacción continuó esa idea con dos mandatos claros. Guarda mi casa, y yo voy a preparar los cielos. Si la reconstrucción es correcta, el primer mandato señala el deber de Pedro en la tierra. Se lee como un encargo para proteger a la comunidad de creyentes. La segunda cláusula sugiere que Cristo prepara los reinos celestiales mientras Pedro vela por los mundos terrenales. Algunos dijeron que esta dupla implica una obra compartida que conecta la tierra y el cielo. El impacto emocional fue inmediato. Algunos miembros del equipo quedaron impactados. Otros se preocuparon por la recepción de la línea. Según informes del sitio, los directores optaron por describir el hallazgo como una tradición local temprana que preserva una versión ampliada de una promesa conocida. No lo llamaron una nueva escritura. No lo presentaron como una conclusión definitiva. Incluso con un lenguaje cuidadoso, las implicaciones eran contundentes. Si la inscripción registra un dicho antiguo recordado en Galilea, entonces el mosaico sería el primer artefacto arqueológico que contiene una línea directa entre Jesús y Pedro. Algunos expertos creen que replantea el papel de Pedro. No es solo un portero que ata y desata. Se convierte en un mayordomo que cuida la casa de la fe, mientras Cristo completa la obra de preparación en el cielo. El equipo selló el suelo de nuevo para protegerlo y envió imágenes a revisores externos. En cuestión de días, la noticia comenzó a correr más allá del sitio. A medida que se difundía la noticia, se reavivaron los debates en seminarios y púlpitos. ¿Qué significaban estas palabras para todo lo que el cristianismo había enseñado sobre Pedro, el apóstol que nunca perdió sus llaves? Durante 2000 años, la cuestión de la autoridad de Pedro ha moldeado y dividido al mundo cristiano.
Ramas enteras de la fe se construyeron en torno a cómo se entendían sus palabras y su función. Para algunos él era el fundamento de la iglesia misma, el líder elegido para llevar adelante la misión. Para otros era uno entre iguales, un símbolo de fe más que de mandato. La disputa sobre sus llaves se convirtió en uno de los debates más prolongados de la historia cristiana. En los siglos siguientes, esas diferencias se acentuaron. Las iglesias de Oriente y Occidente discreparon sobre lo que Cristo había querido decir. En Occidente, la primacía de Pedro quedó ligada al liderazgo, una línea ininterrumpida que condujo al papado. En Oriente su papel se consideraba espiritual, no político, un primero entre iguales más que un gobernante. Más tarde, durante la Reforma, los protestantes interpretaron el mismo versículo de forma diferente. Enseñaban que las llaves no eran la marca de la autoridad de un solo hombre, sino un símbolo compartido de fe abierto a todos los creyentes. Sin embargo, ninguna de esas interpretaciones pudo borrar lo que los arqueólogos encontraron bajo el suelo de Galilea. La inscripción de El Iraj no fue escrita en Roma ni encargada por emperadores. Fue colocada por creyentes locales, tallada en piedra siglos antes de que existieran las divisiones de la Iglesia. Y en aquella época, mucho antes de concilios, cismas y reformas, Pedro fue honrado exactamente como lo describen los evangelios, jefe de los apóstoles, portador de las llaves y guardián de lo que Cristo comenzó. Según informes de las primeras traducciones, la frase tenía un peso que se sentía tanto personal como cósmico. No presentaba a Pedro como un gobernante de hombres, sino como un guardián del equilibrio, el administrador de la fe en la tierra, mientras Cristo preparaba los reinos celestiales. Para los teólogos esa idea cambió el debate. Demostró que los primeros cristianos cerca de Galilea ya veían el llamado de Pedro no como poder, sino como servicio. Incluso los críticos que dudaban del dicho oculto coincidieron en que el mosaico ya no podía ser considerado una mera leyenda. Era algo físico, local y antiguo, una voz de los primeros siglos de fe. El descubrimiento obligó a un análisis discreto. La iglesia de El Iraj no había preservado una doctrina, había preservado un recuerdo. Y a través de ese recuerdo, la historia de Pedro había cerrado el círculo de vuelta a las costas donde comenzó. Hoy, la pregunta ya no es solo qué encontraron, sino qué significa para quienes creen. ¿Fue este un mensaje destinado a redefinir la fe o simplemente a recordarnos sus raíces? Quizás cada lector deba decidirlo. ¿Qué crees que revela este descubrimiento sobre el verdadero papel de Pedro? ¿Su función era liderar o proteger? Comparte tu opinión a continuación y dile al mundo qué crees que las claves realmente abren.